¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Lamparky y el día de hoy vamos a revisar cómo estudiar el tema de ginecología y obstetricia para los exámenes de ingreso a la residencia médica y no solo para eso. Vamos a recalcar los puntos más importantes si es que quien está viendo este video se encuentra una de dos, o en el internado médico de pregrado en su rotación de ginecología o en el pregrado igualmente en tu rotación de ginecología. En los exámenes de residencia es un tema sumamente preguntado. Tiene un gran número de proporción de preguntas y algo que es además de importancia a considerar es que el temario es muy extenso, ¿de acuerdo? Prácticamente ginecología y obstetricia son casi que dos especialidades diferentes. Yo tomé ginecología en la Gineco 3, allá en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Y ahí uno de los jefes comentaba que para su percepción la ginecología y la obstetricia deberían ser especialidades diferentes. O que primero deberías estudiar ginecología, es un ejemplo, y que obstetricia fuera una alta especialidad o una subespecialidad, ya que los temas son grandísimos. Y tiene razón. Al encontrarnos en países en vías de desarrollo, la mortalidad materno-fetal continúa siendo elevada, por lo que muchos programas sociales y de salud están encaminados a prevenir esta mortalidad materno-fetal. Dicho esto, no es un sinsentido en el que a los alumnos y también en sus evaluaciones la ginecología y obstetricia tenga un peso muy importante. Es importante considerar los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, ante lo del diagnóstico, tratamiento y tener una bibliografía apropiada. Recuerda que lo más importante para sacarle provecho a tu estudio para el examen nacional a la residencia en el país en el que estés es que tengas una especie de método de estudio personalizado, es decir, que identifiques, volvemos a lo que dijimos cuando veíamos pediatría, es que identifiques cuáles son tus materias más débiles. Si ginecología es de tus materias más débiles por sentido común, tú sabes que te mandraqueabas en el internado, te saltabas clases, tu profesor no te enseñaba nada, en el examen nacional anterior sacaste menos de 70, en tu rotación de pregrado nunca estudiaste nada y te regalaban la calificación con la asistencia, cualquier cosa, todo eso tú ya sabes de entrada que no tienes ni idea de ginecología y obstetricia. Por lo que si te estoy diciendo que prácticamente 100 preguntas del ENARM, o sea, casi un 25% absoluto del ENARM es ginecología y obstetricia, el saberlo, el conocerlo y tenerlo totalmente fundamentado es de vital importancia, ¿sale? El temario, como dijimos, es sumamente extenso, requiere múltiples libros y múltiples fuentes para completarlo. Rara vez un único libro tiene todas las respuestas, ¿de acuerdo? Sin embargo, volvemos al punto en el que el estudio que ahora requieres es un estudio eficiente. A grandes rasgos, vamos a dividir en dos el estudio que vas a realizar. Un estudio de repaso si es que estás rumbo a tu examen nacional de residencia o un estudio extenso. ¿Quiénes se van a beneficiar de realizar un estudio extenso? Son todos aquellos que están en formación, es decir, el estudiante, el semestroso o si vas por año, como tú le quieras decir. Recuerda que en ese momento es en el momento de tu vida que más tiempo tienes. Conforme vaya pasando y llegues al internado y luego a la residencia, te vas a dar cuenta que tu tiempo libre en realidad va disminuyendo mucho. Entonces, aprovecha cuando eres estudiante y semestroso todo ese tiempo libre que hay y ponte a estudiar libros grandes. Esto yo ya lo había comentado en otros temas, pero te lo recuerdo. Mientras eres estudiante y semestroso, siempre lee el libro más grande. Tu deber como estudiante de medicina en el pregrado es conocer todo a profundidad, lo más científico, el detalle más absurdo que tú no sabes si es importante o no es importante para la clínica, eso tampoco es relevante, ¿de acuerdo? Aquellos que solo quieren estudiar lo importante, entre comillas, acaban siendo unos técnicos de la medicina, ¿de acuerdo? Uno no está solo para lo técnico, uno está también para el entendimiento teórico, para ser un científico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando seas semestroso, estudiante, por favor, espero que tu bibliografía solo sean dos libros, el Williams de obstetricia y el Williams de ginecología, ¿de acuerdo? Igualmente, cuando estés en el internado, te recomiendo que también leas libros extensos, pero ojo,
cuando estás tú en el internado, lo importante no es que leas el libro completo, como sí debería ser el objetivo del semestroso. En el internado, tu objetivo es leer solo los capítulos que tú vas a ocupar. Es decir, en el internado obviamente ocupas todo lo de parto, ocupas lo de aborto y esos temas. Habrá un buen de cosas que no tendrás que leer del Williams, ¿sale? Lee lo que a ti te sirve, pero por favor todavía sigue leyendo de libros grandes, ¿sale? Williams de ginecología u obstetricia. Y si es una de tus materias débiles, ¿sale? Debido a que el temario es sumamente extenso, por favor, ginecología es de esas materias que te pido que estudies con más de un mes de anticipación. ¿De acuerdo? No intentes leer ginecología una semana antes. Si lo puedes lograr, hay personas que conozco de forma muy personal que lo lograron, pero se sometieron a un estrés muy grande. Si les funcionó, también sacaron más de 80 en el ENARM, pero fue a costa de demasiado estrés. Y esas personas de por sí tenían, digamos que desde la carrera yo sabía que eran personas que tenían una gran capacidad de memorización. En realidad sabían tantas cosas de otras materias que en realidad prácticamente lo que tuvieron que hacer fue memorizar, ya que todos los eventos fisiopatológicos para ellos les eran muy claros. Pero bueno, ese no es el ejemplo de la mayoría de las personas. La mayoría de personas requieren un tiempo determinado para estudiar y el mínimo para ginecología es un mes completo. ¿De acuerdo? 32 días, de acuerdo a lo que te voy a explicar ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿quién debería dar un repaso rumbo al ENARM solo leyendo una de dos? Un manual como el de John Hopkins de ginecología y obstetricia, o uno no tan extenso como el CTO. Pues alguien que se encuentra estudiando para su examen nacional, pero que si bien ginecología y obstetricia no lo saben todo, definitivamente tampoco es de sus materias más débiles, ¿de acuerdo? Es decir, ellos sí tuvieron un profesor en el pregrado que les evaluaba con exámenes. Ellos en los exámenes sacaban 9, 8, 10 calificaciones, por decirlo así, regulares. Entonces ellos se van a beneficiar de un repaso, de un buen repaso, ¿de acuerdo? Pero solo ese contexto. Los demás, la verdad es que en ginecología y obstetricia lo mejor es leer libros grandes. Aquí te voy a presentar el temario que vas a desarrollar para ir con todo a ginecología y obstetricia. Este temario, te repito, te va a asegurar más del 90% de las preguntas correctas en los exámenes nacionales de residencia del mundo, ¿sale? Toda la ginecología en el mundo se pregunta de una manera muy similar. Entonces, con esto vas a obtener más de 90. Si eres un semestroso, este temario también te va a asegurar que vas a obtener más del 90% del conocimiento. Sin embargo, va a haber uno que otro detalle que yo no incluí en el temario porque es rarísimo que lo pregunten en los exámenes de residencia y la verdad no vale la pena estudiarlo en el repaso hacia el examen de residencia. Te repito, tú como semestroso tienes que leer todo, tú tienes que saber todo. Nada de que no, esto no es importante. Yo recuerdo varios compañeros en la facultad que decían, que por cierto, hoy por hoy creo que ni especialistas son, pero que hacían comentarios como de... Llegaba la hora del examen departamental que hace la UNAM y ahí en Tlatelolco, y recuerdo que decía que cuando acababa el examen, sí ven que te imprimían tus resultados, tus calificaciones. Entonces ellos siempre decían algo como de, ay, es que esas las tuve mal porque me preguntaron quién sabe qué molécula, me preguntaron quién sabe qué gen. Si eso ni es importante, si con eso no vas a salvarle la vida a alguien, lo que te importa es que te pregunten tratamiento, que te pregunten, bla, bla, bla. O sea, es una... ¿Cómo decirlo? Está fuera de la realidad cualquier semestroso que tenga la boca manchada como para decir, es que esto no es importante. ¿Sí me doy a entender? O sea, el semestroso es la persona que menos experiencia tiene en la vida de la medicina. No importa que sus papás sean doctores, no importa que vaya a ser ayudantías a no sé dónde. O sea, eso es algo que la experiencia y las especialidades
te van dando esa sensibilidad, ¿de acuerdo? Y te van abriendo el panorama de lo que realmente es importante. Entonces, por favor, te repito, como semestroso y como el médico interno de pregrado, un poquito ya va viendo lo que es importante y no, ¿sale? Aún así, recomiendo que el MIP, de todos modos, lea todo. Pero si hay alguien que de plano debe de leer todo, sin chistar, sin decir, ay, es que esto no es importante, es el semestroso. Tú como estudiante tienes que saberlo y leerlo todo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, aquí te voy a presentar el temario con el que, te repito, vas a sacar más del 90% de las preguntas apropiadas en ginecología y obstetricia, ¿de acuerdo? Son 32 temas en total. Te recomiendo que por favor leas un tema al día, ¿de acuerdo? Dale varias horas, pero que sea un tema por día. Eso de ginecología y obstetricia. Recuerda que de acuerdo a los videos que te he comentado sobre qué método de estudio seguir, vas a estudiar también otras materias, ¿vale? Entonces, con el tema 1 está embriología básica. Tal como dijimos, la ciencia que hay detrás del embarazo es sumamente importante. Todo el proceso de fertilización, que si la bipartición celular, cómo esto origina las capas blastodérmicas y a través de estas igualmente se desarrolla la embriogénesis, ¿de acuerdo? ¿Este tema es preguntado en los exámenes de residencia? Sí. Nota aquí que solo le pongo una palomita, ya que son raras las preguntas que llegan a hacer, ¿de acuerdo? Hablando de temas como el... Si comparáramos el examen nacional de residencias de aquí de México con el, por ejemplo, con el MIR es un examen que llega a hacer preguntas un poco más teóricas, ¿de acuerdo? Que por cierto ya salieron las versiones del examen y las respuestas, por supuesto, del MIR del año 2020, ¿sale? Si las quieres consultar, todo eso está en internet. Ellos es más probable que hagan preguntas de este tipo. La verdad es que para el examen nacional de residencias de México es muy raro. Para los exámenes nacionales de residencias de México y los de Sudamérica, la verdad es que es bastante raro que lo pregunten. Llegan a hacer una pregunta a lo mucho. Llegan a hacer una o dos preguntas a lo mucho y suelen ser preguntas muy generales, ¿sale? La importancia en las rotaciones y la residencia, la verdad es que saberlo también es importante. Sin embargo, no va a determinar... Mientras estés pasando visita, va a ser muy raro que alguien te pregunte ¿cuál es el gen que induce la formación de las metámeras? Todo eso no te lo van a preguntar, ¿sale? La verdad es que si este tema no lo llegas a dominar o no lo llegas a saber, muy posiblemente en resultados netos del examen no representaría prácticamente ningún error. El segundo tema que vas a estudiar es fisiología endocrina básica. Vas a estudiar todo sobre las hormonas sexuales, hipotálamo, hipófisis, órganos blancos, la espermatogénesis y ovogénesis. De esas también ha habido preguntas en los exámenes nacionales. El ciclo sexual, súper importante. Las hormonas placentarias, todo lo de las hormonas que se producen, el sincicitrofoblast, todo eso lo tienes que saber también. De forma general, ¿de acuerdo? No te digo que te sepas como las cosas más específicas. Es más, todos estos temas de ciencias básicas, si estás estudiando rumbo a tu examen nacional de residencias, por favor, no lo estudies tan a profundidad. Sí estúdialo, pero tampoco te vayas a estudiar los genes inductores, que si los exones y todas esas cosas, que es muy interesante. La biología molecular es grandiosa, sin embargo, para motivos del examen nacional, difícilmente te lo van a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo estudies. Y de igual forma la circulación fetal. ¿Este tema es preguntado en el examen de residencia? Claro que sí. Nota como aquí le puse más palomitas porque sí lo llegan a preguntar. Y lo más importante, de hecho, de este tema, la importancia es que te va a permitir el entendimiento de prácticamente todos los demás temas. Este tema es vital, por favor, no lo dejes de estudiar. Todavía la verdad es que el pasado de embriología es que es tíralo a la basura, pues. Pero este tema de fisiología endocrina, por favor, no lo tires. Este tema de fisiología endocrina básica viene muy bien en un libro que se llama First Aid, que es una especie de repaso para el USMLE, que es el examen de la residencia en los States. Entonces,
Te recomiendo que lo leas de ahí si quieres algo súper rápido. Yo creo que no encontré, mientras yo estaba estudiando para mi examen nacional, yo leí varias partes del Williams, pero la verdad no lo leí todo. Entonces muchas partes las acabé leyendo de otros libros que son como manualitos y me sorprendió el cómo era que resumían lo mismo que había leído yo en el Williams, que me había tardado a lo mejor varias semanas en leer. Ellos lo resumían muy fácilmente en unas cuantas hojas. Entonces aquí te lo dejo, por favor léelo. Te repito, esto sí es preguntado en los exámenes de residencia, te lo llegan a preguntar en las rotaciones, súper importante, y la verdad es que si no lo sabes, sí vas a tener preguntas malas, y aún más importante, te va a dificultar el entendimiento del resto de la ginecología y obstetricia. Te repito, es fisiología endocrina básica, pero repásala. El siguiente conjunto de temas es la obstetricia básica, la obstetricia normal. Eso sí lo preguntan mucho siempre. El tema número 3 son cuidados prenatales. Súper frecuente que te pregunten cuáles son las dosis que debes de dar de ácido fólico, hierro y otros oligoelementos, ¿sale? En qué semanas haces el screening de la diabetes gestacional. Y es importante que siempre consideres los cambios fisiológicos del embarazo, también para que puedas detectar signos y síntomas anormales, ¿sale? Este tema sí es preguntado en los exámenes de residencia. Te lo llegan a preguntar bastante a menudo cuando estás rotando, pasando visita. Y si no lo sabes, la verdad es que sí tendrías mal algunas preguntas, muy probable una o dos. Cuarto tema, diagnóstico de embarazo. Todos los datos de sospecha, de probabilidad, el saber si la frecuencia cardíaca fetal, en qué semana ya la empiezas a escuchar con el PINARD, cuándo lo empiezas a escuchar con el estetoscopio, cuándo se empieza a escuchar con el Doppler, con tu Daptón, todo eso, ¿sale? Igualmente el ultrasonido, cuándo detecta la frecuencia cardíaca fetal, cuáles son las características del embrión y demás. De la beta-HCG, también es súper importante esta parte. El valor normal, cuándo hace el pico, que por qué se parece a la TSH. Este tema es preguntado en los exámenes de residencia, lo llegan a preguntar en las rotaciones, y si no lo sabes vas a fallar varias preguntas, no algunas, vas a fallar varias, ¿sale? Este tema, aquí también te pongo al final estos emojis, porque esto de saber en qué semana el PINART, en qué semana la beta-HCG, saber por qué se parece a la TSH, saber cuáles son las características del embrión, cuándo el saco vitelino, cuándo tú ves esto, cuándo ves aquello, son preguntas mamalonas, ¿sale? El saberlas te va a hacer sentir súper mamón, pero lo cierto es que este tema es muy poco preguntado en el examen nacional. Si lo llegan a preguntar, ojo, que sea poco preguntado no quiere decir que no lo preguntan. Casi siempre hay una pregunta o dos de este tema. Entonces, por favor, léelo. Ultrasonido, es muy importante que identifiques las semanas, es decir, cuándo haces el ultrasonido del primer trimestre, el ultrasonido del segundo trimestre, qué es lo que estás buscando, qué identificas en los ultrasonidos, cuáles van a ser los datos patológicos que te van a orientar, que si la translucencia nucal, bla bla bla. El perfil biofísico, este tema igual es preguntado en residencias, importancia en las rotaciones, y el no saberlo te da riesgo de tener falla en varias preguntas, pero tampoco es la gran cosa, la verdad. Este tema, el de parto normal, es sumamente importante, ¿de acuerdo? El mecanismo de trabajo de parto, todo lo que tiene que ver con eso, léelo. Súper importante, aquí en México, la guía de práctica clínica para la atención, bueno, específicamente la de vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo, ¿sale? Esa es como la que todo médico general tiene que saberse al dedillo, ¿sale? Muchas cosas que llegan a preguntar sí están en relación con la guía de práctica clínica, así que este tema, además de leerlo de un libro grande, te recomiendo que lo leas del de la guía de práctica clínica, ¿sale? Lee todo sobre los fármacos oxitóxicos, súper importante, así como las complicaciones. Nota aquí en la parte en donde digo preguntado en el examen de residencia, es súper preguntado, ¿de acuerdo? La importancia en las rotaciones y residencia es también mayúsculo, todos te lo preguntan. Y si no lo sabes, ahí sí tens por seguro que muy probablemente te va a ir malísimo en la porción de ginecología y obstetricia, ¿de acuerdo? De este tema hacen muchísimas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces,
Si tienes mal o no tienes sólidos los conocimientos de todo lo que tiene que ver con el parto, con la atención de parto normal, te va a ir de la patada en el examen. Este tema lo tienes que dominar. Igualmente, tema 7, el de puerperio, las causas más frecuentes de fiebre en el puerperio, que si es mastitis, que si es una telectasia, infección de herida quirúrgica, todo eso, ¿sale? Igualmente las complicaciones de hemorragia posparto, lo que ya dijimos, la mastopatía puerperal, todo eso es importante. El tema 8 es hemorragia de la primera mitad del embarazo, es decir, el aborto. Este tema, nótese también como aquí te estoy poniendo 3 rayitos de Harry Potter para recordarte que este es uno de los temas estrella de los exámenes nacionales de residencia. Siempre lo preguntan y yo recuerdo que hacían como 3 o 4 casos clínicos diferentes y cada caso clínico con múltiples preguntas. Aborto es otro de los temas estrella que debes de dominar, ¿de acuerdo? Todas las cromosomopatías asociadas, los factores de riesgo. Súper importante los tipos, ¿de acuerdo? Eso siempre lo preguntan, es casi una pregunta de cada uno de los casos clínicos, es siempre que te preguntan qué tipo de aborto es. Completo, incompleto, diferido, inminente, bla, 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 todo eso. La atención que le vas a dar, cuándo le vas a dar LUI, cuándo se va a hacer AMEU, el uso de prostaglandinas, misoprostol, todo eso lo tienes que saber, ¿sale? E igualmente las complicaciones, casi siempre todo lo que preguntan es la de aborto séptico, ¿sale? Y de que si el legrado puede causar sinequias y cosillas así, cosas muy fáciles, ¿de acuerdo? Súper preguntado en el examen de residencia, súper preguntado en las rotaciones y en la residencia. Y si no lo sabes, tal como está el emoji de hasta abajo que está llorando, así vas a estar llorando tú en el examen nacional de residencia, porque de verdad siempre lo preguntan y hacen muchas preguntas. El siguiente tema, embarazo ectópico. Nótense los rayitos de Harry Potter. Este también es un tema estrella, ¿de acuerdo? Lo que tienes que saber, que siempre preguntan, son los pinches factores de riesgo, todo lo de las EPIs, lo del DIU, los sitios más frecuentes, todo sobre el manejo médico, particularmente el manejo con metotrexato, la laparoscopía diagnóstica, indicaciones de la laparoscopía diagnóstica e indicaciones de la laparotomía, ¿sale? Prácticamente todo lo de ginecología y obstetricia se resume en un poco de entendimiento de fisiología endocrina básica, un poco de anatomía y mucho de criterios, indicaciones, contraindicaciones y criterios, ¿sale? Así se resume la ginecología y obstetricia. Pégate a la matriz y serás feliz, pégate a los criterios e indicaciones y te va a ir súper bien en el ENARM. Súper preguntado este tema, tal como dijimos, por favor estúdialo mucho y si no lo sabes, también ya mejor despídete de tu 90 en ginecología en el ENARM, ¿sale? Las enfermedades del trofoblasto, nótese un rayito de Harry Potter, porque sí lo preguntan, pero no hacen tantas preguntas de este tema, ¿de acuerdo? Lo más frecuente que llegan a preguntar de esto es el embarazo molar, esa es la clave, ¿de acuerdo? Igualmente, las fórmulas cromosómicas, cuando es completa, incompleta, la apariencia típica del ultrasonido, todas esas cosas, la verdad, muy fáciles, ¿de acuerdo? Pero sí es importante, yo creo que la jiribilla de las preguntas de embarazo molar es que distingas entre completa e incompleta, y lo que siempre a muchos les cuesta trabajo es lo de las fórmulas cromosómicas, ¿de acuerdo? Así que estúdialo bien. Igualmente te podrían preguntar algo como del resto de enfermedades trofoblásticas, el coriocarcinoma, el tumor del sitio placentario, todo eso, pero es raro que lo pregunten. Lo que tienes que saber sí o sí, con un rayito de Harry Potter, es embarazo molar, completa, incompleta y las pinches fórmulas cromosómicas. Siguiente tema, hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Nótense otra vez los 3 rayitos de Harry Potter: placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y ruptura uterina. Esos temas también los tienes que saber, pero que si más que de memoria, ¿de acuerdo? Tienes que aprender a hacer la distinción de una forma simple entre la clínica. Ya sabemos que en la vida real los pacientes no te van a llegar con la clínica del libro. Ya sabes, el aforismo de las enfermedades no leen el libro, eso es entendible.
pero para motivos de examen todo va a ser una presentación clásica. Entonces, la placenta previa te va a dar una clínica, el desprendimiento prematuro te va a dar otra clínica y la ruptura uterina también te va a dar otra clínica. La verdad es que es súper fácil distinguirlas desde que te están platicando la historia clínica. Femenino de fulanitas semanas de gestación que inicia con dolor súbito, tú ya debes de saber hacia dónde va, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo lo preguntan mucho. Igualmente el ultrasonido, cuál es la importancia de este, en qué tipo de patología, porque en realidad no se usa para todos. Y lo más importante, el manejo quirúrgico de urgencia, ¿de acuerdo? Aquí más bien lo que te van a preguntar es qué es lo que le vas a hacer, ¿no? Si le vas a hacer ya de inmediato la cesárea o si todavía le vas a mandar tal como dice ahí el ultrasonido, bla, bla, bla. Que identifiques que cuando hay una urgencia, pues no te vas a estar esperando al ultrasonido, ¿sale? Te vas a ir directo, la respuesta va a ser operación cesárea. Las complicaciones puerperales, la hemorragia posparto, ya lo habíamos dicho, lo de la fiebre, la mastitis, la embolia de líquido amniótico, todo eso lo llegan a preguntar. Es raro que lo pregunten, pero sí lo preguntan, ¿de acuerdo? Cirugía obstétrica. Este tema de cirugía obstétrica, por favor, te repito, lo que tienes que estudiar son indicaciones, contraindicaciones, ¿sale? A grandes rasgos, ¿de acuerdo? No te aprendas más. Indicaciones y contraindicaciones. Los desgarros del canal de parto lo llegan a preguntar mucho, sobre todo los grados. Es la parte que más tienes que estudiar, los grados, ¿de acuerdo? Cuando ya involucra el esfínter, cuando no, todo eso. Igualmente el uso de forceps, cuando está indicada la OTB y obviamente las indicaciones de cesárea, ¿de acuerdo? Mi recomendación para internos y para estudiantes es que no se dejen guiar por todo lo que se hace en los servicios, ¿sale? Pueden fallar varias preguntas si hacen todo como, es que yo vi que en mi internado lo hacían así. No, que lo hagan así no quiere decir que es lo correcto, ¿de acuerdo? Por favor, así que lean las indicaciones de cesárea, ¿de acuerdo? Muchos casos, a lo mejor hablando del libro, porque les repito, ahorita lo que yo estoy hablando es del libro, que es de lo que te van a hacer tu examen nacional de residencias. Tu examen de residencias no te lo van a hacer de la vida real, eso lo tienes que entender. Tu examen de residencia es un examen teórico del libro, ¿de acuerdo? Es lo que dice el libro, no lo que se hace en la vida real. Entonces, para cesárea, por favor, estudia las indicaciones de la misma. No te quedes con lo que viste que sean tus residentes de ginecología, porque te vas a dar cuenta que esas no son las indicaciones del libro, ¿sale? Te repito, en la vida real los pacientes tienen múltiples patologías, hay otros factores que hay que considerar, hasta los propios recursos del hospital, muchas consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces, no es mi objetivo entrar en controversia, mi objetivo es dejarte claro que lo más importante no es que vayas a vomitar al examen lo que hayas visto en el internado o en tu pregrado, sino que tú entiendas lo que dice el libro, porque eso es lo que te van a preguntar a ti. Farmacología, muy importante que lo estudies. En este hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay medicamentos que mientras sí están indicados en el primer trimestre, ya no lo van a estar en el tercero. Antimicrobianos y tricomonicidas, súper importantes para la cervicovaginitis y las IBUS. Los AINES igualmente, cuando ya no lo vas a dar porque le vas a cerrar el PSA, todo eso. Los análogos de GnRH, de los estrógenos, los progestágenos, los oxitóxicos y prostaglandinas, uteroinhibidores. Lo más importante que quiero que estudies este día que te toca estudiar farmacología en ginecología y obstetricia es que entiendas el papel que tiene esto en la fisiología, ¿de acuerdo? Súper importante. Entonces, de verdad, farmacología también te va a ayudar a complementar lo de fisiología. Entonces, por favor, no dejes de estudiar este tema, ¿de acuerdo? Te repito, léelo de forma general, no te obsesiones. Siguiente tema, medicina materno-fetal. Súper importante la evaluación fetal, ¿de acuerdo? Lo del registro cardiotocográfico es súper importante. En los casos clínicos te van a poner una paciente de forma estándar y lo único que va a cambiar va a ser su registro cardiotocográfico, ¿de acuerdo? Su prueba sin estrés. Entonces, por favor, estudia esto, léelo bien y ya.
Esto en cuanto a la evaluación fetal electrónica. La evaluación fetal bioquímica, esto lo del triple y cuádruple marcador, súper importante, lo llegan a preguntar con frecuencia. La amnioscopía y fetoscopía, cuando haces amniocentesis temprana y tardía, la biopsia coriónica y fetal y la cordocentesis, ¿sale? Todo eso, por favor, lo que tienes que estudiar, volvemos al punto, indicaciones y criterios. Sí lo llegan a preguntar, pero llegan a hacer pocas preguntas de esto. La enfermedad hipertensiva, vuélvanse a anotar ahora 2 rayitos de Harry Potter. Siempre lo preguntan y si no te lo sabes vas a estar llorando por no habértelo sabido. Tienes que saberte todos los datos de preeclampsia, cómo lo diagnosticas, qué abordaje le das y el tratamiento. Igualmente la preeclampsia, pero cuando tiene datos de severidad también te la tienes que saber. El síndrome de HELP, igualmente la eclampsia. Llegan a preguntar el esquema de Sussman modificado, entonces igualmente léelo. Todo esto volvemos a resumirlo en criterios. ¿Cuáles son los criterios de HELP? El propio nombre de HELP es un acrónimo, eso te ayuda mucho. Criterios de preeclampsia, criterios de eclampsia, todo eso, léelo por favor. Los antihipertensivos que das en el embarazo, también súper importante. Y para detectar algunos datos que son iniciales de enfermedad hipertensiva, es importante que identifiques cuáles son los cambios fisiológicos en el embarazo para que sepas cuáles no lo son, ¿sale? Diabetes y embarazo. Súper importante que te sepas hacer diagnóstico de esto con la tablita de la ACOG o de la de Carpenter y Custan, esto para hacer el screening, ¿sale? ¿Cuáles son las medidas iniciales? ¿Qué si dieta, ejercicio? ¿Cuánto tienen que perder de peso? Bla, bla, bla. ¿Cuándo das insulina? En cuanto a los antidiabéticos orales, todo eso, ¿sale? ¿Cuáles son las complicaciones que esperas en el producto? Ya sabes que si son agudas, pues lo de hipoglucemia, todo eso, ¿no? Macrosomía. Pero si ella es una diabética pero de larga evolución, al contrario, el niño va a tener restricción del crecimiento intrauterino, pues por la insuficiencia placentaria que va a causar la diabetes mellitus, ¿no? Al cuánto y cómo lo revaloras en el posparto, ya sabes, para ver si la diabetes se le va a quedar ya para siempre o solo va a ser, se quedó como una diabetes gestacional, ¿sale? Súper importante, es un tema importante que se hace en el examen de residencias. Parto pretérmino y ruptura prematura de membranas también lo llegan a preguntar, sobre todo los factores de riesgo, el screening, el tratamiento. De esta también hay una guía de práctica clínica, por favor, para México, lee la guía de práctica clínica, lo llegan a preguntar muy frecuentemente, notes el rayito de Harry Potter, léelo por favor. Infecciones embriofetales, de este tema llegan a preguntar las básicas, que es TORCH, SIDA, varicela y ya. ¿De acuerdo? La importancia de estas enfermedades es que tú sepas cuál es la profilaxis postexposición. Es decir, te van a poner el caso de embarazada de 20 semanas de gestación, de 23 años, que fue a visitar a su primito, el cual un día después desarrolló la clínica de varicela. El niño no estaba inmunizado, no tomaba tratamiento, bla, 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 y 1000 cosas. Te van a preguntar ¿en qué momento le vas a dar inmunoprofilaxis a la embarazada? Te van a decir si la vas a vacunar, te van a decir que por qué si la vacunas, por qué no la vacunas, que si lo de la gamma globulina hiperinmune, todo eso, ¿sale? Y el tratamiento. Te repito, sí lo llegan a preguntar, pero nótese como aquí hasta abajo te digo, si no lo sabes, hay de dos sopas. Si este tema no lo estudias, no estudias nada de lo que te dije, la verdad es que hay una probabilidad de que estas preguntas a lo mejor ni vengan, ¿sale? Han llegado a estar, las he visto en bancos de hace como 2 años, en una pregunta del año pasado. Son en realidad las preguntas escasas, pero sí lo llegan a preguntar. Entonces, te repito, hay 2 probabilidades si no lo estudias: que tengas una pregunta mal o que en realidad no tengas ninguna mal porque no te la van a preguntar, ¿sale? Entonces, estúdialo también por cultura, ¿de acuerdo? Súper importante leerlo. Las patologías y embarazo. De esto, pues, te pueden preguntar, la verdad es que un sinfín de cosas si es que se ponen
muy mamones en el examen nacional de residencia. Sin embargo, la verdad es difícil que pase eso. Entonces, embarazo con endocrinopatías, con la de hipotiroidismo es la más frecuente que te van a preguntar, ¿sale? Si hay cardiopatías y embarazo, igualmente, ¿no? Que un aneurisma, y nefropatías, colagenopatías, hepatopatías. Pero las que te llegarían a preguntar, este tema de en tu día 20 que estudies este tema de patologías de embarazo, quiero que hay dos temas que estudies son el de isoinmunización y el de embarazo postérmino. Nada más, la verdad todo lo demás sí te lo pueden preguntar. Es más, si quieres ponerte muy quisquilloso, pues también estudia hipotiroidismo y embarazo, ¿de acuerdo? He visto algunas preguntas en relación con eso, pero la verdad es que si leíste el tema de hipotiroidismo en endocrino, la verdad es que lo puedes contestar fácilmente esa pregunta, ¿sale? Pero si llegan a hacer algunas preguntas de hipotiroidismo en el embarazo, ¿sale? Son las que yo he visto, la verdad es que el resto no he visto preguntas de eso todavía. La verdad es que del resto no he visto preguntas de eso, ¿sale? Otros temas relevantes, la hiperemesis gravídica, el oligohidramnios y el embarazo múltiple. Si llegan a hacer preguntas de esto, la importancia en las rotaciones pues también es importante porque te lo llegan a preguntar. Pero lo cierto es que si no lo sabes, muy posiblemente solo tengas una o dos preguntas malas. Bueno, esto ha sido todo por el video de esta ocasión, esta primera parte de cómo estudiar gineco-obstetricia. Esta parte fue más la de obstetricia porque es la más grande. Aquí te dejo cuáles son los mejores libros de los que puedes estudiar. Al final del video, de hecho este video lo tuve que dividir en dos porque otra vez quedó infinitamente grande. De por sí ginecología es súper grande, intenté acortar todos los temas que eran más importantes. Y bueno, aún así el video quedó pues algo grande, ¿sale? Entonces, de los libros que te recomiendo estudiar para obstetricia es, número 1, para la parte de fisiología básica, recuerda el First Aid que te recomendé. Está en la página que te comenté de Books Médicos. También lo puedes encontrar en internet. Según yo lo puedes pedir desde la Leo, lo he visto en la de Amazon y en Mercado Libre también está. Y para la parte pura de obstetricia, te recomiendo que si quieres leer algo así ya, en fa, súper rápido, un resumen simple, pues estudia el manual del CTO, ¿de acuerdo? Me parece que le falta especificar muchas cosas, pero creo que es el que tiene la mínima información necesaria de la forma más sintáctica posible. Al final del día todos los manuales no son perfectos, todos tienen deficiencias, el CTO tiene muchas deficiencias, pero creo yo que para motivos de examen y de un repaso rápido es una buena opción. El que yo te recomiendo mucho es este que te pongo aquí en la imagen en medio, que es el manual del John Hopkins. La verdad me parece magnífico, tiene todos los criterios, indicaciones muy claros, todo lo que comentamos que es importante en gineco-obstetricia. Y obviamente si te quieres ir a lo super padre, pues estudia el Williams de obstetricia, ¿sale? Pero mi recomendación es, recuérdalo, es un tema por día, ¿sale? No estudies más y todo ese día que estudies trata de estudiar lo más que puedas, obviamente siguiendo los principios de los métodos de estudio que te he comentado en videos anteriores. Sigue esos principios para hacer tu programa de gineco-obstetricia, ¿sale? No se te olvide que yo soy Lamparky y yo te veré en un próximo video que lo subiré dentro de poco. Ya nada me estoy acabando lo de editar. Es otro de los videoblogs que tanto me han pedido. Ya saben, pues ahorita en la pandemia hay muchas cosas que están pasando, unas buenas, otras malas. Pues trataré de documentar mucho de eso. Y nada más. Igualmente coméntame en mis redes sociales sobre qué otros temas te gustaría que comentáramos. Ya se va acercando el ENARM, dime si quieres más repasos, que revisemos algún tema, algún banco, cualquier cosa de esas, ¿sale? Te pido igualmente que por favor le des like al video, que lo compartas en Instagram y Facebook, ¿sale? Nos vemos hasta un próximo video. Bye.